En las anteriores videocolumnas vimos que el pueblo de México votó por un cambio de modelo económico y social, es decir, fue un voto antisistémico cuyas expectativas son bastante grandes, que solamente un cambio de régimen puede solventar. Por eso, en su toma de protesta, el nuevo presidente dijo: hoy da inicio la cuarta transformación del país. Posteriormente, a inicios del 2019, en una de sus conferencias mañaneras comentó: queda formalmente cancelado el modelo neoliberal. Pero, ¿por qué modelo de desarrollo es o será sustituido el neoliberalismo? Hoy, a más de 4 años de gobierno, podemos aventurarnos a delinear el modelo emergente de la 4T, cuyo hilo conductor son las 3 transformaciones que la precedieron. Lo cual quiere decir que este es un modelo en construcción, pero no parte de ceros. Por el contrario, es la continuación, consolidación y ahora regeneración de la nación mexicana. Para empezar, el presidente de la República, AMLO, ha identificado bien la etapa por la que atraviesa el capitalismo mundial y ha sabido diferenciar las políticas económicas alternativas en el marco de la globalización y la geopolítica imperante, y sobre todo en un mundo en donde la izquierda no ha salido de su shock poscaída del comunismo. Luego entonces, el proyecto de nación alternativo en México tiene que reinventarse constantemente dentro de lo posible. Al respecto, en su libro Hacia una economía moral, AMLO nos dice: hoy, en 2019, el país y el mundo han cambiado mucho y en muchos sentidos, y sería imposible y hasta disparatado intentar un retorno a las estrategias del desarrollo estabilizador. Esas estrategias atenuaron, pero sin erradicar, la pobreza y la miseria, y fueron obra de un régimen antidemocrático. Actualmente, México vive en una economía mundial abierta, el antiguo orden bipolar ha desaparecido, la revolución digital ha trastocado las viejas lógicas del comercio y de las relaciones sociales. El grado de integración económica con Estados Unidos es mayor que en 1982 o 1988, y la sociedad es mucho más consciente y participativa y no toleraría un régimen autoritario como el que se mantuvo hasta 2018. Fin de la cita. El optar por el marco de lo posible tiene que ver con que los paradigmas y proyectos anticapitalistas se encuentran en crisis y franco retroceso. Dígase el socialismo clásico del siglo XX, los modelos desarrollistas y de centroizquierda latinoamericana, así como el pretendido socialismo del siglo XXI de Venezuela. Es un hecho que en México estamos transitando por un nuevo paradigma de transformación social, el cual desde un inicio se perfiló como un cambio democrático, pacífico, legal y por la vía electoral, lo cual también es una tendencia mundial posguerra fría. En esta tesitura, el sociólogo Heinz Dieterich nos dice: el gran triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en México ha sacudido todo el debate político en América Latina, interpretando adecuadamente rompe el sectarismo y la esterilidad del debate de izquierda y derecha, que domina la teoría política criolla desde los gobiernos progresistas, socialdemócratas, Lula, Chávez, Kirchner, Correa y otros. Y lo mismo vale para la nueva moda intelectual introducida desde Washington, que para América Latina consiste en la falsa antítesis de nacionalistas y globalistas. Podríamos decir que el nuevo modelo circunscrito a la 4T, el humanismo mexicano, es un nuevo intento de ingeniería social y el cual se nutre de los siguientes 3 pilares principales. 1. Es un modelo nacionalista y republicano. Su alusión constante al presidente Juárez no es un capricho o adorno discursivo histórico, es la vigencia del humanismo mexicano. El que mantengamos a salvo la república y sus fundamentos, esto es, salvaguardar los principios de libertad, igualdad, fraternidad y justicia, lo que conlleva poner en práctica la soberanía nacional, la división de poderes, el laicismo, la democracia directa y participativa, el no sometimiento de la política al poder económico, así como la austeridad republicana y la no reelección. Esto a contracorriente de un régimen tradicional y estático, medieval y premoderno, que puede sonar irrisorio, pero aún hoy existen personas que añoran ese régimen clasista, racista, lleno de castas y hombres privilegiados por órdenes divinas. Si no, observen las polémicas en redes sociales y las intervenciones de la comentocracia. Estos últimos, aunque se disfracen de liberales, siguen siendo los mismos conservadores de siempre. 2. Es un modelo humanista y antineoliberal. El humanismo es una categoría universal, es poner en el centro de la cuestión al ser humano, no al individuo como tal, sino al individuo como agente portador de una identidad universal, la especie humana, lo que significa que no hay una fuerza externa que determine a este, sino sus condiciones reales y sus propias determinaciones. En ese sentido, el humanismo significa también abandonar el totalitarismo del
del mercado. El anterior modelo ponía en el centro al mercado como una entidad sagrada por encima de los seres humanos. Para el neoliberalismo solamente existen individuos con capacidad de elegir, los cuales eligen en función del dolor o placer que les generan las cosas, es decir, llevan al individualismo metodológico a su máxima expresión. Hacen abstracción de los valores, las identidades sociales, las instituciones, el Estado-nación y el sistema mundial. Es de todos sabido que el neoliberalismo es una ideología del sector empresarial conservador, cuyo único objetivo es hacer negocios indefinidamente, sean estos legales, ilegales, a la sombra del Estado o en complicidad con este. Por el contrario, para el humanismo mexicano, lo primordial es el ser humano y su felicidad. Y esta se logra cuando el ser humano le encuentra sentido a la vida. Y este sentido está en la capacidad de servir a los demás, en la cooperación y la solidaridad. Está demostrado por la psicología moderna que el buen vivir se determina por relaciones humanas satisfactorias. Cuando se finca la felicidad solamente en la adquisición de bienes materiales, se genera una felicidad efímera y aparente, de tal forma que cada vez se requiere acumular más riquezas y consumir más mercancías, lo que a la larga va profundizando más el vacío existencial. Las adicciones y compulsiones son el caso extremo de esta forma de vivir, de sujetarse a las cosas y al mercado y no a las relaciones humanas. O sea que el mercado, en lugar de curar el mal de nuestro tiempo, el vacío existencial, lo maquilla y lo cronifica. A este respecto, vuelvo a citar a AMLO cuando dice: el paradigma que estamos construyendo se basa en la convicción de que es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que el odio, más eficiente la colaboración que la competencia, más constructiva la libertad que la prohibición y más fructífera la confianza que la desconfianza. El tercer pilar del humanismo mexicano es neodesarrollista y neo-keynesiano. Este tercer pilar solamente lo dejaré enunciado para retomarlo en próximas colaboraciones. Aquí lo importante a resaltar es que se retome el esquema desarrollista del New Deal y el corolario Roosevelt, así como los postulados de la Revolución Mexicana, concretamente el cardenismo. Se trata una vez más de poner las bases del despegue económico, recuperando la conducción del Estado en la economía, la soberanía energética y el incentivo a la demanda efectiva. En este sentido, se realiza una distribución del ingreso vía los programas sociales y el incremento del salario mínimo. Se hacen gastos extraordinarios en infraestructura portuaria, carretera y ferroviaria a través de los proyectos estratégicos Tren Maya, Corredor Transísmico, Refinería Dos Bocas, Aeropuerto Santa Lucía, entre otros, así como la creación del Banco de Bienestar, la adquisición de la refinería de Deer Park, de las 13 plantas de energía eléctrica de Iberdrola y la nacionalización del litio. ¿De qué forma impactarán estas acciones para el futuro de la economía mexicana? ¿Estamos ante un nuevo milagro mexicano? ¿Seremos una potencia mundial emergente en el mediano plazo? Esto lo iremos comentando en futuras videocolumnas. Hasta entonces.